Permitido venir una vez más a tu presencia. Señor, te pedimos que te manifiestes hoy, Señor, que tu gloria sabemos que está en este lugar. Háblanos, Señor, háblanos, Espíritu Santo, y te escucharemos. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá escuchando tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Bienvenidos todos. Por favor, saluden a alguien más. Y después de eso, pueden... Antes que nada, quiero mandar un saludo a Pastor Ana, que nos está viendo en este momento, y agradecerle la oportunidad de estar acá en este púlpito. La verdad, yo lo tomo con mucho honor, mucho respeto. Es una gran responsabilidad estar detrás de este púlpito. Es sagrado para mí. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Gracias a todos los que nos ven por internet desde España, México y otras partes en Estados Unidos y en el mundo. Bienvenidos. Y gracias a todos, qué bonito es verlos. Tenemos casa llena, gracias a Dios. Y gracias a los adolescentes por haber obedecido una instrucción pastoral. Están todos acá enfrente, pastor, todos los adolescentes están enfrente. Y si alguien necesita traducción, allá atrás está nuestra hermana Yuri. Si alguien necesita traducción, pueden acercarse allá donde está la hermana Yuri. Voy a repasar de lo que enseñé el domingo, y me da mucho gusto ver que hay varias personas que no estaban el domingo en la noche, así que voy a empezar por ahí. El domingo por la noche yo les estuve hablando acerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la unción de Dios. Son dos cosas diferentes. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos dio, y la unción de Dios es el poder de Dios que nos persigue a donde quiera que vamos, y eso viene por obedecer a Dios, por obedecer a su palabra. Porque si alguien me pide a mí que yo ore porque está enfermo, si alguien está enfermo, yo pongo mis manos sobre esa persona. Seamos honestos, hermanos, lo primero que vendría a nuestra mente sería si hubiera un grupo de gente alrededor de esta persona enferma y yo pongo mis manos, y lo primero que vendría a mi mente es ¿qué va a pasar si todas las personas me están a la expectativa de ver un milagro en esta persona? Y el pensamiento de decir, ¿qué van a decir de mí si esta persona no sana? Yo por lo menos pienso que sería mi caso. No nos atrevemos a decir abiertamente qué van a decir de Dios si esta persona no sana. Entonces eso significa que estamos, y como les dije el domingo, para las personas que no estuvieron acá, yo nunca me atrevería a pararme en el púlpito a decirles algo como un regaño o como para que ustedes se lo apliquen. No, cada vez que yo estudio, de hecho, lo hago porque en áreas en donde yo misma fallo, en donde yo misma tengo dificultades para obedecer, digamos, de repente no es cómodo, pero cada vez que yo me paro acá, les estoy compartiendo acerca de cuestiones, o ya sea que me persuaden, o situaciones que yo estoy aprendiendo porque yo las necesito. Y una de ellas, se los dije el domingo, es que
A veces el problema es que estamos llenos de nosotros mismos. Y como les digo, lo digo por mí, estamos llenos de nosotros mismos, de pensar, ¿qué va a decir la gente de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar qué va a pensar la gente de mí si esta persona no sana en este momento que yo ponga mis manos sobre ellos? Y se nos olvida que, que Dios, para empezar, nos dio una instrucción. Si viene alguien, un enfermo, dice, no solamente, o sea, dice, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esa instrucción nos las dio a todos. Entonces, les digo, lo digo por mí, ¿no? Estamos a veces llenos de nosotros mismos. Yo, en este momento que venía manejando hacia la iglesia, yo le venía diciendo a Dios, yo quiero morir a mí misma. Créanme, hermanos, se los digo de todo corazón, yo estoy parada en el púlpito, no porque yo a esto me dedico. Ustedes saben que yo no soy pastor, yo no, pero recibí una instrucción y siempre el Espíritu de Dios va a respaldar una instrucción, la obediencia siempre va a ser respaldada. Entonces estoy acá, estoy ante ustedes y yo sé que pueden recibir una palabra de parte de Dios hoy. Y por favor, si me llevas a Lucas 19:29 en la traducción en lenguaje actual, por favor. Esta es la historia del burro que hablamos el domingo, cuando Jesús le ordena a dos de sus discípulos que vayan a esta ciudad, que se van a encontrar un burro y le pide que lo traigan. Vamos a leer. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos. Allí les dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita. Les estaba poniendo este ejemplo. Desde el domingo hablamos respecto a este ejemplo porque a mí me interesó mucho la historia de Pedro. Me gusta ver, de hecho, no sé si está correcto decirlo, pero él era de un carácter impulsivo y no sé si está correcto decir, yo me identifico con algunas de las historias porque en cuestión de carácter, si se tratara de eso o si se tratara de capacidad o de habilidad, quizá alguien más estuviera acá. Lo digo con mucho respeto. No, yo me considero que nada más estoy siguiendo una instrucción y sé y creo que el Espíritu de Dios me puede usar para traer un mensaje. Y cuando leo la historia de Pedro y veo cómo era él, que era, para empezar, era un pescador de profesión, era un pescador, ¿cómo se dice? Industrial, porque él pescaba con redes. Eso es lo que, por eso nos damos cuenta que era un pescador industrial, porque él pescaba con redes y él tenía gente que trabajaba con él. Entonces, me sorprende, o sea, de ahí ahí es cuando vemos que Jesús lo llama para que lo siga. Y de ahí en adelante, estudiar la historia de Pedro es muy fascinante, cómo Dios fue cambiando, cómo Dios fue formando su carácter, más bien, Dios estaba formando su carácter. Entonces, en esta historia del burro, van dos discípulos y la comparación al tiempo de ahora sería que, por ejemplo,
si yo tuviera un jefe y me dice, Amanda, ve am, a la agencia de autos que está en La Habana o en Denver, porque era en la otra ciudad. Ve a Denver y en una agencia de la Toyota, ahí hay un carro, es verde y nadie se ha subido en ese carro. Ve, vayan, 2 personas, 2 discípulos fueron, vayan, tráiganlo y cuando les pregunten por qué se lo están llevando, díganles que yo se los pedí. Entonces, yo cuando leo esta historia me sorprendo porque yo soy una persona que soy metódica, o sea, a mí me gusta saber el porqué de las cosas y me gusta planear con anticipación y la hora y todo, porque así estoy acostumbrada a planear. De repente por el tipo de trabajo que tengo, yo necesito planear un día antes lo que se va a hacer mañana y saber qué respectivas citas y todo eso. Entonces, si yo me pongo a pensar que si a mí me hubieran dado la instrucción de repente y me dicen, vaya con Carlita y pidan el carro y díganle cuando les pregunte que su jefe lo quiere. Yo me imagino que, porque la historia no muestra la conversación que existió entre los 2 discípulos en el camino hacia cuando iban a traer el burro. Pero imagínense, o sea, yo me puedo preguntar, ¿no? Decir, yo le diría a Carlita, no, tú lo manejas, no, manéjalo tú, ok, está bien, tú lo manejas, yo lo manejo, pero cuando pregunte, ¿quién nos dijo que lo lleváramos? Tú contestas. O sea, porque, imagínense, podían pensar que ellos eran unos ladrones o qué podrían pensar, y de hecho sucedió porque nos damos cuenta en el versículo 32. Dice, los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron, ¿por qué desatan el burro? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Entonces, podemos ver acá, lo que importa de esta historia es que obedecieron. Y nosotros siempre vamos a ver el respaldo de Dios al obedecer una instrucción, siempre. No hay manera de que Dios nos dé una instrucción a la cual nosotros obedezcamos que no sea recompensada. Hermano Alex, espero que no le importe, no voy a dar detalles, pero hace 2 años, yo me acuerdo como si fuera ayer, y cuando lo recuerdo me dan ganas de llorar. Yo iba manejando y el Espíritu de Dios me hablaba, tienes que ir a la casa del hermano Alex y la hermana Mari, tienes que llevarles una tarjeta y escribir lo siguiente. Y yo me rehusaba porque a mí me parecía algo ridículo, pensaba que yo lo estaba inventando. Y le llamé a Pastor Ana, me acuerdo que, es más, Pastor no me dejará mentir, fui a su casa y le dije, Pastor, Dios me está diciendo que haga esto. Le digo, yo no sé si hacerlo o no. Y Pastor Ana me dijo, si Dios te está hablando, obedece. Y me fui a Walgreens, compré una tarjeta enorme, acá está el hermano Alex para que no me dejara mentir él, y le escribí lo que Dios decía. Eso fue un 26 de agosto del 2013, lo recuerdo, y le llevé esa tarjeta. Y yo me imagino, y digo, ¿qué pasaría si yo no hubiera obedecido? Ese día fue un día muy grandioso, yo me acuerdo lo que sucedió con el hermano Alex, con su esposa, lloramos, oramos, fue un día de celebración. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dudado que Dios me estaba hablando en ese momento? ¿Qué hubiera pasado? Lo que pasó ese día no hubiera sucedido de repente. Y, y a veces Dios nos da instrucciones que no tienen lógica en el momento, pero siempre, siempre vamos a ver el respaldo, siempre. Lo único que vemos en los ejemplos de los discípulos es que eran obedientes, porque vamos a ir al segundo ejemplo. Está en Mateo 17:24.
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto para el templo fueron a preguntarle a Pedro: ¿paga tu maestro el impuesto para el templo? Pedro contestó: sí lo paga. Cuando Pedro entró en la casa donde estaban todos, Jesús le habló primero y le dijo: dime, Pedro, ¿a quiénes cobran los reyes impuestos y contribuciones? ¿A los ciudadanos de su reino o a los extranjeros? Pedro contestó: a los extranjeros. Jesús dijo: entonces los ciudadanos del reino no tienen que pagar impuestos. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda. Toma ese dinero y paga mi impuesto y el tuyo. Este ejemplo a mí me parece aún más sorprendente porque Pedro, como les dije anteriormente, él era pescador de profesión. Entonces a Pedro no le iban a hablar de cómo pescar. Y lo más ilógico del asunto es que el pez traía una moneda en su boca y aparte iba a morder el anzuelo. Entonces eso de por sí ya es un poco ilógico, el hecho de que un pez muerda el anzuelo y a la vez se quede con la moneda de oro. Y yo me imagino que esa instrucción, porque lo digo yo, ¿no? A veces como que nos ofenden cuando nos dicen algo que nosotros ya sabemos o nos dan ganas de decir así como: yo ya sé hacer eso. De verdad, o sea, nos ofende. Es como que yo le diga a Dianita o a Suseli o a las estilistas acá, ¿no? Que: oye, Dianita, deberías de arreglarte el cabello más así o más asado, deberías de pintártelo. Ella me va a ver como si me va a decir: primero apréndete a peinar tú. Y lo mismo como, por ejemplo, yo no sé pintar una pared necesariamente, pero sí sé cómo debe quedar porque a eso me dedico. Entonces que alguien de repente venga y me diga: no, ese tipo de pintura es así o es así, y yo sé cuál es, o sea, es como que yo sé qué tipo de pintura es. Y a veces el motivo de esas instrucciones es para formar nuestro carácter. Ese es el único motivo de ese tipo de instrucciones, es formar nuestro carácter. Dios quiere que aprendamos a obedecer, para que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Cada vez que recibimos una instrucción, lo único que debemos saber es que si obedecemos, veremos, va a estar respaldada por Dios. Desde pequeños, qué bueno que los jóvenes están acá porque desde pequeños todos estamos sujetos a alguna autoridad. En la casa, nuestros padres; en la escuela son los maestros; en la iglesia, los pastores; en el trabajo, cuando crezcan, su jefe. Siempre van a estar bajo autoridad. No va a haber un día en su vida que no estén bajo autoridad, no creo, por lo menos. Entonces, ¿y por qué creen que sucede eso? Eso es porque necesitamos siempre estar sujetos a la autoridad para poder obedecer. Si obedecemos a nuestros padres, va a ser más fácil obedecer cuando les digo, como algún día les sucederá, que vayan en su carro y escuchen una instrucción de parte de Dios. Si ya para ustedes es fácil obedecer, va a ser aún más fácil escuchar la voz de Dios. Y yo creo que el Señor nos somete bajo autoridades para que nosotros podamos no solamente formar nuestro carácter, pero morir a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, no siempre es cómodo, y lo vemos acá con estos ejemplos.
Pero la obediencia que uno muestra hacia el Señor le ayuda a hacer morir a hacerse morir a uno mismo. El obedecer a Dios ya es una muestra de humildad o de que uno está muriendo a sí mismo, o de que uno está dejando el ego a un lado. Obedecer hace que nosotros empecemos a morir a nosotros mismos. No sé si esa frase se entiende, y si hay algo que no, por favor, deténganme. Vamos a ir, por favor, a Lucas 22:7. ¿Saben algo que me sorprende? Que ha de haber sido, si ustedes piensan al respecto en la historia, tiene que haber sido humillante para Pedro ir a pescar con un anzuelo. Me imagino yo que había más gente. Esto yo me lo estoy imaginando así como que me metí en la historia. Me puedo imaginar que había más gente en la playa. Me puedo imaginar yo que lo hizo por obedecer, pero me imagino que ha de haber sido algo humillante para él, siendo un pescador industrial, ir a pescar con un anzuelo. Pero Pedro sabía que siempre y cuando él obedeciera, la mano de Dios estaría con él. Y lo mismo nosotros. La mano de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas si nosotros estamos obedeciendo. Este es el tercer ejemplo. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se mata el cordero para la cena de Pascua, Jesús llamó a Pedro y a Juan. Les dijo: vayan y preparen la cena de la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió: vayan a Jerusalén, y a la entrada de la ciudad verán un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre, y díganle al dueño de la casa: el maestro quiere saber en qué sala va a comer con sus discípulos en la noche de Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo lo necesario. Este es otro ejemplo que a mí me parece difícil, porque yo les dije el domingo muy brevemente, en ese tiempo, culturalmente, no eran los hombres quienes cargaban los jarrones de agua en la cabeza, eran las mujeres. Entonces, de por sí ya el hecho de que tuvieran que seguir a un hombre con el jarrón de agua en la cabeza tuvo que haber sido algo un poquito extraño. Y seguirlo por toda la ciudad, porque esa era la instrucción: síganlo por toda la ciudad, y a donde él entre, pregúntenle al dueño de la casa en dónde vamos a comer la cena de Pascua. Y era Pedro y Juan quienes iban persiguiendo a este hombre con el jarrón de agua en la cabeza. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, tiene que haber sido difícil o vergonzoso, humillante, no sé, pero lo hicieron. Entonces, al darle este tipo de instrucciones, yo estoy seguro que fue como Dios formó su carácter, porque acuérdense que en estas historias ya falta poco para que el Señor Jesús sea crucificado, y después de eso ya no van a tener más al Señor en persona, físicamente, ya no va a estar más Él con sus discípulos, sino que de ahora en adelante el Espíritu Santo será quien los guíe. Y estas historias, hay más, no las puse todas acá, pero hay más historias donde podemos ver que fue así como Dios fue formando el carácter de los discípulos. Y como les dije hace un momento, yo estoy segura, personalmente pienso que habían personas mejor capacitadas
que los discípulos. Seguramente habían personas con mejor actitud que los discípulos, porque si nosotros estudiamos el carácter de Pedro, Pedro era un hombre impulsivo. Y lo digo porque, si se dan cuenta, estaba armado. En una ocasión se enojó y le cortó la oreja a alguien. Entonces, era un hombre impulsivo. Y también se acuerdan del ejemplo de Juan y Santiago. Querían incendiar la ciudad de Samaria porque no los habían recibido bien. Ellos querían incendiar una ciudad entera porque no los habían recibido bien. Y aún se lo sugirieron al Señor Jesús. Y eso está en Lucas 9:54. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Entonces, hablando de carácter o de habilidades, yo les digo, personalmente pienso que habían personas mejor capacitadas que ellos, pero lo que los distinguía era que eran obedientes, porque cuando el Señor Jesús lo llamó, fueron las personas que tuvieron el deseo y la disponibilidad de seguirlo, porque en cuanto Jesús los llamó, ellos lo siguieron. Y esa es la historia más bonita acerca de los discípulos, que ellos fueron quienes eran obedientes y quienes estuvieron dispuestos a seguir al Señor. Estuve yo buscando en el internet algunas definiciones de la palabra discipulado, y hay varias, pero la que a mí más me gustó es la que dice que discipular es formar a alguien para entregarlo a alguien más. Esa es la definición de discipulado. Y cuando yo sé que hay personas acá que están siendo discipuladas por otras personas de acá, y no se imaginan de verdad cómo Dios los está formando, porque en el futuro será necesario pasar por todo este aprendizaje, todas estas experiencias, y eso es ser un discípulo, es seguir. Como les dije, ellos estaban obedeciendo y Jesús los estaba preparando para que caminaran bajo la unción de Jesús. Y cuando ellos aprendieron a escuchar y a obedecer al Señor Jesús, después no tuvieron ningún problema en caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver porque la historia de Pedro continúa en Hechos 10, por favor. Vamos a leer bastantito, así que para que estén preparados. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿Qué desea mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen ahí a un hombre llamado Pedro.
que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes. Llamó también a un soldado de su confianza que amaba a Dios. Y luego de contarles todo lo que había pasado, los envió a Jope. Al día siguiente, miren esto, el Señor le mandó un ángel a Cornelio. Y Cornelio sigue la instrucción que el ángel le dio. Cornelio envía a estos hombres que vayan por Pedro. Entonces dice, al día siguiente, o sea, ya había pasado un día de que el ángel se le había aparecido a Cornelio. Al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como al mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que decía, Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales, y yo jamás he comido nada que esté prohibido. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que tú puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado pensando en el significado de esa visión. En eso, los hombres que Cornelio había enviado llegaron a la casa de Simón y preguntaron, ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan. Imagínense acá, el énfasis que yo quería, al punto que yo quería llegar era que Pedro aprendió a escuchar de tal manera al Señor Jesús que ya no era un hombre que cuestionaba instrucciones, de tal manera que ahora el Señor Jesús ya no está presente acá. El Espíritu Santo le dice, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres, yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Si ustedes usan un poquito su imaginación, yo lo estuve leyendo en diferentes traducciones y me parece bastante interesante. Pedro era un hombre tosco para hablar y lo van a ver más adelante también, pero él era un hombre serio, pesado, podríamos decir. ¿Para qué me buscan? Yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Yo hasta si le pongo un poquito más de imaginación a mi mente, hasta lo puedo ver así preguntándolo como, ¿qué quieren? ¿Para qué? O sea, ¿qué quieren conmigo? Porque acuérdense que para Pedro, él era judío, era prohibido ir a la casa de los gentiles. Entonces salió y les preguntó, ¿para qué me buscan? Ellos respondieron, nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo, haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Pedro les dijo, entren en la casa y pasen aquí la noche. Al amanecer, Pedro y aquellos hombres se prepararon y salieron hacia la ciudad de Cesarea. Con ellos fueron algunos miembros de la iglesia del puerto de Jope. En el versículo 24, el título dice, Pedro habla en la casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo, levántate Cornelio, que yo no soy ningún dios.
O sea, ahí pueden seguir viendo que era un hombre de carácter fuerte. Levántate, así le dijo, levántate Cornelio, que yo no soy ningún dios. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. Ahí Pedro encontró a toda la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo: ustedes deben saber que a nosotros los judíos la ley no nos permite visitar a personas de otra raza, ni estar con ellas. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme para qué me han hecho venir. Y bueno, la historia continúa en que Cornelio le empieza a explicar que hace 3 días él había tenido una visión y se le apareció un ángel, lo que acabamos de leer. Cornelio le explica a Pedro y Pedro entiende por qué Dios lo había enviado y también entiende el significado de la visión que él mismo había tenido. Ahora vamos a ir para no repetir todo lo que leímos. Vamos a ir a Hechos 10:44. Dice, todavía estaba hablando Pedro con ellos cuando de repente el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron sorprendidos al ver que el Espíritu Santo había venido también sobre los que no eran judíos. Imagínense, si Pedro no hubiera obedecido al Espíritu Santo, porque todos tenemos la opción de no obedecerlo. El problema no es que Dios nos hable, el problema es que estaremos escuchando. Y a mí me ha pasado, hace poquito me pasó que yo sabía que no debía de irme por aquí, cuando decimos algo me dice, pero no, porque como yo manejo, lo hago todos los días, que yo estoy tan segura de mis calles que tomo así por rutina, y yo sentía que era el Espíritu de Dios diciéndome que no me fuera por ahí. Y me metí donde no debía y me estanqué en el tráfico terrible y o sea, cualquier persona se desespera en el tráfico. Yo me puse de muy mal humor, pero no por el tráfico, sino porque yo sabía que Dios me había dicho que por ahí no me metiera. Pero yo no lo escuché en ese momento. Y hasta en detalles como ese tenemos que ser muy sensibles en todo momento. Y lo bonito de esta historia, a mí me parece muy fascinante que Dios utiliza a Pedro es judío, lo utiliza para llevar el mensaje a personas que no son judíos, son gentiles, y cuando Pedro les está hablando, desciende sobre ellos el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Entonces, imagínense lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo único que espera es que empecemos a obedecer. Y como les digo, yo empiezo conmigo, yo no quiero decir esto por nadie más, yo lo digo por mí. ¿Qué tantas cosas querrá hacer Dios conmigo? Y no me puedo imaginar la cantidad de veces que no he obedecido o no he escuchado su voz, pero si no estamos escuchando, si vamos al revés del mensaje que yo les estoy compartiendo, si no estamos escuchando es porque no estamos obedeciendo. ¿Y sabe cómo se nota que no estamos obedeciendo? Lo empezamos a notar en muchas áreas. Seamos sinceros, en pérdidas, en fracasos, accidentes. La única manera de regresarnos a encontrar el problema es en algún momento desobedecimos una instrucción. ¿Y saben qué? Yo misma lo he hecho. Yo misma me he dado cuenta cuando regreso, cuando algo muy desagradable o difícil o algo me está sucediendo, yo regreso y busco y digo, porque Dios es muy fiel y Él nos muestra exactamente en qué momento
y cuándo desobedecimos una instrucción de Él. Y gracias a Dios que no me pregunto por qué me está pasando esto, Señor, si tú dices que estás conmigo. La verdad no, porque lo primero que yo me pregunto es, ¿en dónde rompí una ley o en dónde desobedecí una instrucción? Y es muy fácil, sí se encuentra, sí se encuentra. Y leyendo esta historia, me fascinó el hecho de que Pedro imagínense, si vamos un poquito antes de estas historias, cuando él camina sobre el agua, da unos pasos sobre el agua y se hunde. Yo me imagino que Pedro era de un carácter no solamente impulsivo, de repente atrevido, y fue el único, aparte del Señor Jesús, Pedro fue la única persona, aparte del Señor Jesús, que pudo dar unos pasos sobre el agua. El Señor Jesús sí caminó y se atravesó toda la tormenta caminando, pero Pedro sí pudo, sí fue capaz, cuando el Señor Jesús le dio la instrucción de que caminara, sí dio unos pasos sobre el agua. Entonces, me quiero referir a eso nada más porque estoy hablando del carácter de Pedro. Yo me puedo, y yo les estoy diciendo, esto es mi opinión por lo que yo he leído, por lo que yo he estudiado, del carácter de Pedro es lo que yo pienso. Ahora, lo que yo pienso es una cosa y las historias nos comprueban los hechos de lo que sí sucedió, de que Pedro finalmente sí era un hombre obediente y sí fue capaz de llevar a cabo las instrucciones, sí fue capaz de obedecer lo que era difícil y finalmente fue capaz de escuchar al Espíritu Santo y fue capaz un Pedro que aprendió a obedecer a Dios y fue por él quien ahora nosotros también, porque acuérdense que nosotros no somos judíos, ninguno de los que estamos acá somos judíos, entonces a través de Pedro fue que empezó a predicarse el evangelio a los gentiles. Y yo mientras pensaba en este tema, yo pienso que Dios quiere usarnos a todos. De hecho, es una instrucción que nosotros prediquemos el evangelio, las buenas nuevas, es una instrucción. Pero estoy segura que si fuera un poquito más sensible a su voz, de repente, no, estoy segura que la manera de utilizarme sería aún mejor en momentos, por ejemplo, hoy yo he tenido, gracias a Dios, es principio de mes, una semana muy ocupada, y cuando me refiero a ocupada es porque tengo que estar de un lugar a otro y llamadas y todo eso. Pero hoy fui con uno de mis clientes y esta señora se miraba triste y desanimada. Y yo soy muy nueva trabajando con ella, de repente ni siquiera 15 días tengo trabajando con ella. Y pues ustedes saben que la relación acá es de trabajo, ¿no? Yo le brindo servicios a ella de limpieza, de pintura, de algunas otras cosas. Y ella es la que me da las instrucciones y la que paga. Esa es la relación de trabajo que existe exclusivamente. Pero hoy yo la vi triste y estábamos, no estábamos solas, íbamos caminando, ella iba a mostrarme un departamento, íbamos caminando juntas y la vi triste. Entonces en un momento que la tercera persona que iba con nosotros le entró una llamada, le pregunto, ¿está todo bien? Le digo, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Entonces ella me dice, es que estoy frustrada porque
mira cómo me dice, estas personas que trabajan conmigo no me obedecen, no me ayudan, tengo que estar detrás de ellos como si fueran niños de 5 años. Me dice, mi hijo de 10 años se supiera manejar mejor que ellos. Y, y entonces le digo, ¿te puedo ayudar? Y me mira así como que, ¿y tú como para qué en qué me vas a ayudar? Y le digo, mira, ¿qué es lo que más te está frustrando en este momento? Me dice, todo ese desorden, todo tirado acá porque hay pintura en un garage, en otro garage habían cosas de construcción, pero nadie sabía en dónde estaba qué cosa. Si preguntábamos en dónde está las llaves para el agua, no sé. ¿En dónde está la pintura? No sé. Y hay como 6 garages juntos. Entonces le dije, ¿sabes qué? Déjame, yo te ayudo. Le digo, el sábado permite traer un equipo y yo te ayudo a organizar todo y lo ponemos en orden y así tú ya vas a saber en dónde está la pintura, tú vas a saber en dónde está lo que busques. Y me voltea a ver, pero me dice, ¿y cuánto me va a costar eso? Me dice, ya, o sea, ya solo de pensar en lo que me va a costar, ya, no, ya me asusté. Y le digo, ¿sabes qué? No te va a costar nada. Y me miró así como no sé, o sea, de verdad hizo una cara bien como si se le hubiera hecho tan extraño que alguien le ofreciera algo gratis, o sea, algo por lo que ella no tenía que pagar. Y entonces, y yo les digo algo, hermano, yo no estaba, o sea, yo ya trabajo con ella, yo no tengo ningún interés en, como dirían en México, ¿no? De hacerle la barba. Yo ya trabajo con ella. Entonces, pero acá nos han enseñado acerca del honor, del servicio, de ser diligentes. Y ¿saben qué? A partir de ese momento le cambió totalmente la cara. Es una de las señoras que a mí el jefe de ella me impuso en ese lugar. No fue que ella me contrató voluntariamente. De por sí como que no mucho me quería al principio. Pero después de hoy, después de yo haberle ofrecido mi ayuda, me dice, acompáñame a mi oficina, necesito relajarme un momento. Y hermano, yo estaba apuradísima porque yo tenía que enseñar hoy. Entonces ya le estoy hablando, eso ya era la 1 de la tarde. Y yo estaba apuradísima. Pero fui con ella a su oficina y me senté y me dice, ¿tienes hijos? Le digo, no, no señora, no tengo hijos. Y me dice, yo estoy pasando por un momento muy difícil y ya me platicó una historia que está pasando ella y todo. Y al final me dice, oye, por cierto, ¿qué más haces? Y entonces yo le digo, por cierto, me acaban de llegar, en ese momento ella me recordó, me acaban de llegar mis business cards y se las enseño. Y me dice, haces esto, haces esto, haces esto. Pues, ¿por qué no? Me dice, ¿por qué no te quedas tú con el trabajo de toda la limpieza? Y le digo, excelente. ¿Y por qué no agarra la pintura? Porque estábamos haciendo unas unidades. Le digo, yo estoy lista. ¿Y por qué no haces tú todo el trabajo de la propiedad? O sea, estamos hablando de un complejo de apartamentos, aproximadamente unos 400 apartamentos que los están remodelando, no los están remodelando, están haciendo upgrades, los están mejorando. Y me dice, ¿por qué no te quedas tú con todo el trabajo? O sea, eso, hermanos, de verdad para mí significó, y yo solamente le pregunté, ¿me dejas ayudarte? Y ahora el hecho de haberle preguntado si le podía ayudar, yo no, de verdad no estaba buscando algo a cambio, pero ella se ofreció y me dice, pues toma tú esto, toma tú, y como que me tomó un poquito de confianza y me dice, ¿me das tu número de teléfono personal? Y le digo, sí, claro, le anoté mi número de teléfono, celular y bueno, la cara de esta señora cambió totalmente. Y les digo algo, no es solamente eso lo que me agrada, lo que me agrada es que obviamente me agradó muchísimo la noticia, estoy muy contenta al respecto, pero de saber que si algún día yo le pudiera presentar a Jesús de Nazaret a ella, de poderle hablar de si ella necesitara oración o
que me pusiera de acuerdo con ella en algo, eso es la relación que ahora me interesa tener con ella y con todas las personas en las que yo de alguna manera pueda tener influencia en su vida. A veces me ha pasado a mí que insisto en personas que no quieren nada que ver con Dios y quieren salir conmigo, pero en el sentido de que vamos acá o vámonos de vacaciones y todo, pero no nos vayas a salir con cosas de tu iglesia. Entonces les digo yo le dije hace poco a una amiga, oye amiga, alguien que tiene a Jesús, esto lo dice el doctor Murdoch, alguien que tiene a Jesús dentro de ellos, que no te lo quiera presentar, en realidad no tiene a Jesús dentro. Y entonces yo le dije, oye amiga, voy a ser bien honesta contigo, mira, le digo, yo creo en Jesús de Nazaret, le digo, no voy a cambiar, no voy a dejar de ir a la iglesia y no voy a caer en otro ambiente. Entonces le digo, si no te interesa conocer a Jesús que vive en mí, al Dios que vive en mí, entonces tú no quieres nada conmigo, porque nunca te voy a poder ayudar o nunca voy a poder ser la amiga que tú necesitas. Y le digo, yo quiero estar a tu lado, mi amiga, por cierto, está pasando por una enfermedad y está un poquito como receptiva, ¿no? ¿Qué es? ¿Sí? Renuente a escuchar de Jesús, porque me pregunta, pero ¿por qué no me ha sanado? ¿Por qué no me ha sanado? Y bueno, entonces a veces insistimos y la gente no quiere y no los podemos obligar, entonces tenemos que prepararnos en invertir en la gente que sí quiera recibir lo que nosotros tenemos para dar. Y yo no estoy diciendo que nunca más voy a hablarle a mi amiga o que si ella me llama para que ore por ella yo no voy a ir. Pero a lo que me refiero es que yo no voy a insistir en personas que no quieran lo que yo tengo. Y lo único que yo tengo que les puede ayudar es a Jesús. Entonces, hermanos, ya terminé. Ahora vamos a tomar un momento para... Les voy a decir algo. Esta mañana no lo iba a decir, de verdad que no lo iba a decir. La única persona que se lo he compartido es Pastor Ana y mi hermana Marisa y Jackie. Esta mañana yo desperté con un sueño muy bonito, muy, muy bonito. Yo dejé prendida la Biblia anoche en audio y yo estoy segura totalmente que yo empecé en Juan. ¿Y saben por qué empecé en Juan? Porque en los evangelios, o sea, yo estaba consciente del tema que iba a hablar, por lo tanto, mientras me dormía o mientras dormía, yo quería estar escuchando los evangelios. Y yo estoy segura que puse mi Biblia en Juan. Y me dormí y puse mi alarma porque esta mañana me levanté muy temprano para ir a trabajar. Y mi alarma decía que cuando usted pone su alarma y le dice, en 7 horas tu alarma va a sonar. Entonces, 7 horas pasaron y de repente suena mi alarma y yo no soy de las personas que le pone 5 minutos, no, yo suena y me levanto. Entonces, sonó la alarma y la apagué, pero la Biblia en audio seguía. Y en eso estoy yo... yo abro mis ojos y yo sabía que hoy tenía que enseñar y cualquier persona que se ha parado aquí saben que es mucha responsabilidad y yo desde la mañana me levanté diciéndole a Dios, Espíritu Santo, háblame y te escucharé, háblame y te escucharé. Y entonces justo estaba escuchando, era en Juan 4:33, cuando yo empecé después de que apagué mi alarma, empecé a soñar con esto. Dice, los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida al Señor Jesús?
Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios permitirá a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así que el que sembró el campo y los que recogen la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra, pero otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Eso, ya cuando escuché eso, miren, de verdad que me levanté con un ánimo y con una energía, porque yo dije, Señor, yo recibo esa palabra. Yo los envío a cosechar, mire que no dice los envío a sembrar, ya habló de que alguien más sembró. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Y yo esa palabra la recibí, así que espero que la reciban ustedes también. Y en este momento, con mucha reverencia, vamos a orar por nuestras ofrendas. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar en tu presencia una vez más. Sabemos, Señor, que tú hablaste esta noche. Y Padre, tu palabra dice que no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Y sabemos, Señor, que cada uno de nosotros preparó algo especial para traerte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú multipliques esa ofrenda, Señor. Todos le ponemos un destino a esa ofrenda y vamos a cosechar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.